Bueno, vamos a continuar esta clase, hermanos, y aprovecho para comentarles que el próximo lunes no vamos a tener clases. Próximo lunes el seminario suspende porque es 1 de mayo, es una fecha internacional, así que todos los países toman el descanso, así es que también nos sumamos. Cuando son otros festejos no, otros días inhábiles no, el seminario funciona, pero en este caso sí, sirve que a todos nos cae bien y esperemos que nuestros jefes nos manden para un asadito ese día, Día del Trabajador. Así que bueno, el próximo lunes no tenemos clase, nos veríamos en nuestra materia hasta la próxima semana. ¿Ok? Bueno. Voy a seguir compartiendo la pantalla. ¿Dónde nos quedamos? Que ya no sé dónde nos quedamos. Acá. Sobre los rollos. Sí, ahí está. Gracias, gracias, Ogra. El rollo del profeta Isaías. Muy bien. Bueno, entonces pasamos, veíamos que la transición era básicamente del rollo, ¿no? Primero vimos el tema de la tablilla de arcilla al rollo y del rollo al códice. Ajá. El rollo tenía un enorme inconveniente, al igual que las tablillas de arcilla. Solo era posible escribir por una de sus caras. Para extender y leer un rollo era preciso además utilizar las dos manos. La comprobación de cita resultaba por ello muy incómoda. Es muy probable que el Señor Jesús haya batallado un poquitito cuando dice el Evangelio de Lucas que él, levantándose a la sinagoga, tomó el rollo y leyó el profeta Isaías. Imagínense, tenían que haber desenrollado todo ese profeta para encontrar la cita que él leyó. Seguramente fue un tanto incómodo, tardó mucho tiempo para poder encontrar la cita del profeta Isaías. Entonces, no es extraño que el rollo, ¿no? Esta forma de el material que se usaba para escribir cayera progresivamente en desuso y se sustituye por el códice. Ajá, por el códice. El códice es lo que nosotros actualmente hoy le llamamos libro, ¿no? Son nuestros libros actuales, que es mucho más práctico, que fue hecho de hojas de papiro al principio y después de pergamino se cambió, se sustituye el papiro por lo que ya planteamos y se utiliza el pergamino como el método más práctico porque puede escribirse en ambas caras. Tenemos dos códices muy famosos, hermanos, porque estos códices son los códices que se tomaron como base para traducir nuestras Biblias hoy. Uh-huh. Entonces tenemos los códices. El alejandrino, uh-huh. Bueno, más bien son tres, perdóname, son tres. El alejandrino, el códice alejandrino, el vaticano y el sinaítico. Uh-huh. El alejandrino, el vaticano y el sinaítico. Ya voy a hablar una clase especial sobre estos códices para que ustedes sepan quiénes son, pero solo para que ustedes conozcan un poco. Actualmente, estos códices que contienen el texto bíblico, ¿no es cierto?, son la base para que hoy los traductores tomen esos códices y a partir de esos códices hagan las traducciones correspondientes. Uh-huh. Entonces, de manera gráfica, hermanos, vean cómo se fue llevando a cabo esta transición, las tablillas de arcilla, los jeroglíficos, los rollos, los pergaminos y terminando en la forma de libro. Si se dan cuenta, entonces ha evolucionado la forma en que la transmisión escrita ha tenido sus propias características. Evidentemente, el hecho de plantear una tablilla de arcilla hace menos improbable que se escriba mucho más que, por ejemplo, en un códice, ¿no? Entonces, en el códice podemos escribir mucho más cosas
que en una tablilla de arcilla, evidentemente. Entonces, fíjense cómo antes los caracteres eran diferentes, fue evolucionando todos esos caracteres, o caracteres, perdón, dije mal, caracteres, porque caracteres son los nuestros, los distintos caracteres de la escritura hasta llegar a la forma actual que nosotros conocemos, que es el libro. Y bueno, ahora ya cambiamos al electrónico, ¿no? Al PDF. Bueno, y esa es otra cosa. Bien, entonces, ya salimos un poco de todos esos textos antiguos, hermanos, y ahora nosotros nos ubicamos en las traducciones o las versiones de la Biblia que tenemos. Si ustedes se dan cuenta, la gran mayoría de nosotros usamos la versión Reina Valera, 1960, al menos esa es la que yo utilizo, ¿no? Una gran mayoría de las personas jamás hemos tenido en nuestras manos la Biblia en su lengua original, los originales. Únicamente tenemos traducciones o versiones. Esto se debe a que los idiomas originales en que fue escrita ya no son conocidos para nosotros. O sea, aunque hoy nosotros tuviéramos el original del profeta Isaías, por ejemplo, que escribió, pues ni le entenderíamos, ni sabríamos, ni nada. O sea, sería lo mismo que nada. Ni lo podríamos leer. Por lo menos en la forma en que se hablaba en ese entonces. Acuérdense, hermanos, nosotros debemos saber que Abraham no habló como estamos hablando nosotros, o Moisés, ¿no? Moisés nunca dijo, che, ponete la pava y venía a tomar un mate. Eso nunca, no, ni fue en esa tonada, que mi tonada es media trucha argentina, ¿no es cierto? Con más tirándole a mexicana. Evidentemente, las palabras, el ritmo, la entonación, es diferente. O sea, hoy compárese una persona que habla chino mandarín, ni ahí que le entenderíamos. Así que nosotros nunca hemos tenido y nunca tendremos la Biblia en idiomas originales por la sencilla razón de que no los entenderíamos, ¿cierto? No sabríamos ni qué nos dice. Llamamos traducción, ¿no? Cuando el texto bíblico ha sido traducido de las lenguas originales o de alguna otra lengua a nuestra lengua, ¿no? Para eso hay especialistas, gente que se ha profesionalizado en descubrir cómo eran las palabras, la fonética, la sintaxis, la gramática de aquellas lenguas antiguas, ¿no? Entonces, esas personas toman el texto, ¿no es cierto? Y dicen, esta palabra que está escrito en arameo, en hebreo, en griego koiné, se traduce de esta manera al español, al portugués, al alemán, al chino, no sé, qué otros idiomas tenemos, ¿cierto? Entonces, a eso se le llama traducción. Nosotros tenemos una traducción que alguien tomó los originales, seguramente el código alejandrino, el códice vaticano, o el códice sinaítico, que está escrito en un idioma diferente, ¿no es cierto? Y la tradujo al español. Ajá, al español, que es la que tenemos nosotros. Pero quien vive en Estados Unidos, ellos utilizan King James, ¿no es cierto? Es la traducción favorita que tienen los yanquis o los estadounidenses. Entonces resulta que alguien también tomó el códice vaticano, el códice sinaítico, el códice tal, y lo tradujo al inglés. Este es un merequetengue, hermanos, sinceramente. No, tampoco los quiero complicar, pero ustedes saben que incluso hay palabras en inglés que no se pueden traducir al español, no hay forma de cómo traducirlas, ¿no? Lo mismo sucede del español al inglés, ¿no? Hay palabras por ejemplo, una palabra que usamos mucho los mexicanos, creo, no sé si los argentinos tanto, pero la palabra ahorita,
¿no? Ahorita, pues no hay traducción en inglés, ¿no? O hay, ahorita es algo, ¿no? Decimos en México, ahorita es algo. Pues ese ahorita, pues no existe traducción en otros idiomas. Entonces, quien tenga que traducir ese ahorita al alemán, pues va a tener que usar otra palabra que se le parezca, que le suene y demás. Lo mismo sucedía o lo mismo sucede con los textos originales. Hay palabras que no, en hebreo, en arameo, ¿no es cierto?, que no sabrían cómo traducirse al español. Entonces, por eso es que hay diferentes Biblias, porque hay Biblias que lo tradujeron y el traductor dijo, yo creo que esta palabra se tiene que decir de esta forma. Y otro traductor dice, no, yo creo que tiene que traducirse de esta manera. Por eso hay una variedad de traducciones del texto bíblico, ¿no? Pero tiene que ver por el idioma, por la lengua nuestra. Bueno, de paso debemos aclarar que no existen documentos originales de ningún libro, hermano. No hay documentos originales. Gracias a Dios. ¿Qué creen que pasaría? Les pregunto, ¿qué creen que pasaría, hermano, si existiera el original con el que escribió, vamos a volver otra vez a tomar una carta del apóstol Pablo? Por ejemplo, la carta a los Gálatas, que actualmente esté en algún museo seguramente, o en algún lado, no importa. Y que estuviera el original, así, el de puño y letra que escribiera Pablo. ¿Qué creen que pasaría? Bueno, ya se me durmieron todos, pero está bien, o ya se fueron todos. Bueno, lo que Yo creo pasaría, que no lo entenderíamos. Yo creo ¿cómo, que no perdón? lo entenderíamos. Yo Sí, creo que no lo entenderíamos. sí, no lo entenderíamos, pero creo que pasaría otra cosa más, como sucede en todas aquellas cosas que tienen que ver con el mundo de la Biblia. Terminaríamos adorándolo, ¿no? O la gente terminaría Y es lo que idolatrando. es lo que estaba pensando yo que iba a estar una basílica de San Pablo y la gente iba a estar Tal peregrinando cual. hasta ese lugar. Tal cual, amigo mío. Entonces, gracias a Dios, creo que Dios nos preservó de eso, ¿no es cierto? Y no tenemos eso. Así es que no tenemos ningún original de la Biblia. De la misma manera que tampoco existen documentos originales de ningún texto escrito que pertenezca al largo periodo durante el cual se escribe la Biblia. Tampoco hay textos antiguos originales. Lo que tenemos son copias de copias de copias de copias de copias de copias. ¿Mm? Esto debido a que los materiales tan frágiles en que se escribieron los libros sagrados, como la tablilla, si se escribieron en tablilla, evidentemente muy frágil, pudo haberse quebrado, listo, se perdió. El papiro, igual, ¿no es cierto? Se descompuso. El pergamino, por más que haya sido de cuero de vaca, tarde que temprano tendría que descomponerse. Entonces, todos los materiales atraviesan un proceso acelerado de descomposición y obligó a que alguien dijera, bueno, antes de que se nos siga, yo ya no sigo leyendo qué dice esto porque ya se está como despintando, discúlpenme la expresión, bueno, hago una copia. Entonces hago una copia y ese que era mi original, que ya casi ni se ve, pues listo, lo desecho y sigo usando la copia que hice, ¿no? Bueno, eso pasó, nosotros no tenemos más copias originales del texto sagrado y las traducciones que hoy nosotros tenemos vienen de copias, de copias, de copias, de copias. El libro de Isaías que yo les enseñé, ¿no es cierto? No es original. Ese seguramente viene de otra copia, que vino de otra copia, que vino de otra copia y que vino de otra copia. Pero ya vamos a ver en una clase que la forma en que se copia el texto bíblico es muy especial. Hay un autor que se llama Edesio Sánchez Cetina, que dice, la traducción es una tarea de aproximación, ¿no es cierto? Porque, vuelvo a repetirles, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, algunos programas en otros idiomas que cuando están los subtítulos, ¿no? O sea, te están poniendo un subtítulo, habla alguien en alemán y abajo te ponen el subtítulo en español para que le entiendas, pues si no, no le vas a entender nada.
ha sucedido que en muchas ocasiones en el subtítulo aparece la frase chiste local. Es decir, no hay forma de cómo traducírtelo. No hay manera. O sea, vos ves que toda la gente se ríe y el traductor dice, la verdad que no tengo ni la más pálida idea de cómo traducírtelo como para que surja el mismo efecto. Varios hermanos aquí de la iglesia son descendientes alemanes, polacos, rusos, y a veces me dicen, mira, si yo te lo cuento en español, se pierde la gracia, dice, no hay forma como traducírselo, porque cuando hay una traducción de una lengua a otra lengua, pues siempre se trata de aproximar lo más que se puede a lo que se dijo antiguamente. Lo cual significa que no es posible reproducir fielmente lo que el texto bíblico dice en su lengua original, en una lengua diferente a ella misma, ¿no? Es muy difícil, hermano. Esto debido pues, a muchas cosas, a los usos lingüísticos, a la semántica, a la morfología de las palabras, a la sintaxis, a la fonética, etcétera, 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 que fue escrita la Biblia. Por lo tanto, toda traducción tiene ciertos límites. No hay ninguna Biblia, queridos hermanos, no hay ninguna Biblia que sea 100% fiel a lo original en que fue escrita. No la hay. Por estas razones, ¿no? Las palabras que nosotros usamos en español no son las mismas palabras que se usaban en el hebreo antiguo o en el muy lejano, ¿no? O en el arameo. No existe. Por lo tanto, una traducción es considerada mejor en cuanto logra aproximarse lo más posible al sentido del texto original o de la fuente. Por eso es que hay de Biblias a Biblias. Porque cada Biblia tiene su propia traducción. Entonces, no hay Biblias ¿cuál es la Biblia verdadera? No lo existe. No lo existe. Quiero usar las palabras del gran exégeta bíblico Samuel Pérez Milós, que por cierto voy a subir, quiero que vean una ponencia de él, de ese escritor, este, una ponencia que se dio en la Sociedad Bíblica Argentina hace algunos años. Por favor, quiero que la vean, no necesitan hacer ningún trabajo al respecto, solamente es para abonar un poco a esto que estoy planteando, ¿no es cierto? Y ya que el lunes no tenemos clase, bueno, aprovechen para ver esta ponencia, dura 1 hora, es sumamente interesante, sumamente reveladora, así que se las recomiendo, la voy a subir a la plataforma para que ustedes puedan gozar de esta conferencia de Samuel Pérez Milós. Y él decía, hermanos, que no hay Biblias verdaderas, lo que hay son Biblias honestas. Una Biblia que es honesta, su traductor es honesto, va a pasar que cuando traduzca una palabra que él mismo sepa que no sabe qué decir, bueno, él va a tener que decidir cómo va a traducir esa palabra. Pero abajo, en las notas, va a decir, miren, esta palabra puede leerse como yo les digo, o puede leerse de esta forma, o puede entenderse de esta forma, o puede ser de esta manera. Entonces, una Biblia honesta nos va a plantear a nosotros las opciones cuando el traductor se encuentre con estos problemas de decir, la verdad es que no tengo ni idea de cómo traducir estas palabras o estas ideas que están en hebreo, que están en arameo, que están en griego, koiné. Por eso siempre les recomiendo, hermanos, que tengan distintas traducciones de la Biblia. Y les recomiendo que tengan Biblias tanto protestantes o evangélicas, si usted le quiere llamar así, como Biblias católicas.
Si quiere invertir y quiere tener un buen acercamiento al texto sagrado, entonces usted cuando estudia un texto va a plantear en su escritorio varias versiones de la Biblia, ¿no es cierto? Y va a plantear cuál Biblia le está indicando el camino correcto de saber qué es lo más próximo que podemos conocer del texto sagrado. Del texto sagrado. Les pongo algunos ejemplos, hermanos. Fíjense. Tenemos esta tablita comparativa. Sí, sí me da tiempo. Bueno, tenemos ejemplos de obras clásicas, no de las Biblias, ¿no es cierto? Tenemos autor, ¿cuándo fue escrito ese documento? ¿Cuándo fue la copia más temprana que se tiene al alcance, que actualmente se tiene? ¿Cuánto pasó de tiempo entre que fue escrito y la última copia que pervive en el tiempo? ¿Y cuántos números de copias, no es cierto, se tienen en la actualidad? Bueno, una obra de César que fue escrita en el año 50 antes de Cristo. La copia más temprana que se tiene, hermanos, es en el 900. Se data del año 900 después de Cristo. ¿Cuánto tiempo pasó entre ser escrita y la última copia que pervive, o las últimas copias que perviven? 950 años. ¿Cuántas copias hay? 10. Solo 10 actualmente. Las obras de Platón se escribieron en el 350 antes de Cristo. La copia más temprana se data en el 900 después de Cristo. ¿Cuánto tiempo pasó? 1250 años. ¿Cuántas copias se tienen actualmente? 7. Aristóteles, 300 antes de Cristo, 1100, la copia más temprana, pasó 1400 años, solo 5 copias. Tucídides, otro filósofo antiguo, 400 años antes de Cristo, 900 después de Cristo, la copia más temprana, pasaron 1300 años, 8 copias. Herodoto, Sófocles, Tácito, Plinio. Estos dos, Tácito y Plinio, son ya del Nuevo Testamento, diríamos, o de nuestra era. Tácito escribió su obra en el año 100. La copia más temprana que se tiene es de 1100, ¿no? Que se hicieron copias de copias de copias de copias, y la última que se tiene es la de 1100. Pasaron 1000 años entre que se escribió y la que se conserva, ¿no es cierto? ¿Cuántas copias hay? 20. Plinio, lo mismo, 7 copias. Fíjense que las copias mayores que tenemos de las obras clásicas antiguas son las de Sófocles, que escribió en el año 400. La copia más temprana es del 1000. Pasaron 1400 años y esta es la obra antigua con mayor número de copias. Ahora, vean ustedes qué pasa con el texto sagrado. Los manuscritos más antiguos que tenemos del Nuevo Testamento, fíjense, tenemos los manuscritos, cuándo fue escrito, la primera copia y el lapso de tiempo que pasó. Y ahorita les voy a decir cuántas copias tenemos de estos escritos. El John Ryland, ¿no? Olvídense un poco de esto yo los voy a platicar en una clase, les voy a explicar qué son estos manuscritos, ¿ok? Pero ahorita solamente para ejemplificar. El John Ryland, hermanos, es el manuscrito más antiguo que tenemos, que es un fragmento muy pequeñito del Evangelio de Juan. La primera copia que se tiene registro de datación fue en el año 130. Se escribió en el 90 y ad Dominus, o después de Cristo, en la época del Señor, eso significa la A y la D, ad Dominus, en la época del Señor, o después de Cristo, como nosotros le llamamos. ¿Cuánto tiempo pasó entre que fue escrito la primera copia? 40 años. El Bodermer, el papiro Bodermer, tiene igual, fue escrito en el 90, la primera copia está entre el 150 y 200 después de Cristo, pasó 110 años de tiempo. El Chester Beatty, 60, fue escrito, primera copia en el 200 después de Cristo, 20 años. El lapso de tiempo aquí es un poco más, el dato está
un poco incorrecto. El Código Vaticanus fue escrito en el 60-90, la primera copia está en el 325, 265 años, el Código Sinaítico igual 290 años. Si se dan cuenta, hermanos, los lapsos de tiempo que existen son relativamente cortos, ¿no es cierto? Entre que fue escrito un manuscrito de la Biblia y su primera copia. Muy poco tiempo. Eso significa que los manuscritos que hoy se tienen son los más cercanos a los autógrafos, a los originales. Por lo tanto, son más confiables. Son más confiables. ¿Cuántas copias tenemos según este autor McDowell? Este es el John Rylands, hermanos. Este es un fragmento del Evangelio de Juan. Ajá. Que lo mismito que está escrito aquí, este es un griego koiné, lo mismito que está escrito aquí, está escrito en nuestras Biblias. Lo mismito. Mismito, fíjense, si alguien tendría que traducir esa palabra en ruso, no sé cómo tendría que traducir mismito. ¿No? ¿Cuántas tenemos? 24,000 copias de manuscritos de porciones del Nuevo Testamento en existencia hoy en día. 24,000. ¿Cuántas tenía Sófocles? 100. Ningún otro documento antiguo aún comienza a acercarse a estos números y certificación. En tiempos ya más recientes, lo que tenemos en comparación, la Ilíada y la Odisea de Homero, es el segundo con 643 manuscritos que aún existen. 643 de la Ilíada y la Odisea de Homero, una obra griega, contra 24,000 copias de manuscritos del Nuevo Testamento. Y en todas ellas hay un porcentaje muy alto de coincidencias. Todas coinciden, hay coincidencia. Y por lo tanto, el texto que ahora nosotros leemos, podemos asegurar que es cercanísimo y lo más próximo a los autógrafos o a los originales de los autores bíblicos. Fíjense ustedes, voy a presentar este diagrama. Fíjense acá. Tenemos el año 1, ad Dominus, pensando que acá empieza, aunque el Señor Jesús nació antes, ¿no es cierto? Bueno, el año 1. Acá tenemos el ministerio de Jesús, donde Jesús empieza a hablar, a escribir. Jesús no escribió nada. Empieza su ministerio, su obra, muerte, resurrección. Ajá. Aquí, donde está la flechita, donde dice Jesús. Luego, años después, se empieza a escribir el Nuevo Testamento. El documento más antiguo que tenemos del Nuevo Testamento es la primera carta a los tesalonicenses, años 50 aproximadamente. Bueno, del año 50 al año 100, 110, se escriben los 27 libros originales del Nuevo Testamento. Los originales se escriben en este tiempo. Bueno, fíjense ustedes, hermanos, cómo Constantino aparece en el 325. ¿Qué significa esto? Muchos dicen, hermanos, que la Biblia nace o se forma a partir de Constantino, ¿no? Hay mucho ahora, muchas películas, libros que dicen que fue Constantino el que eligió cuáles eran los libros sagrados, y que bueno, un montón de cosas. Pero Constantino está hasta el 325. Es decir, durante todo este tiempo, ¿no es cierto?, que no había Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica empieza en el 325, la fusión de la Iglesia con el Imperio, ¿no es cierto? Entonces tampoco es que la Iglesia Católica fue quien dijo qué libros son inspirados por Dios. Durante todo este tiempo, hermanos, hasta antes del 325, la Iglesia ya reconocía los libros del Nuevo Testamento como palabra de Dios. O sea, no necesitaron llegar hasta el 325 para que alguien les dijera qué es palabra de Dios. Y fíjense ustedes, hermanos, cómo, ¿no es cierto?,
todo esto tenemos 24,000 copias de manuscritos del Antiguo Testamento que se fueron desarrollando durante todo este tiempo, ¿no? Y que incluso la más nueva, diríamos, ¿no? La más nueva está datada en el 600 y tantos, 600, 700, que son los códigos. No recuerdo si es el Vaticano o el Sinaítico, pero esa es la más nueva, diríamos, ¿no es cierto? Entonces, Biblias modernas son traducidas de los manuscritos más antiguos existentes. Muchas de ellas son del año 100 al 300, o sea, antes de esta era de Constantino, antes de que alguien pensara que le metió mano. Entonces, los documentos que hoy tenemos de nuestras Biblias modernas, pues vienen de estos manuscritos originales, que nada tienen que ver con la Iglesia Católica, nada tienen que ver con Constantino, nada tienen que ver con eso. Y eso hace, hermanos, que nuestra Biblia sea una Biblia confiable, sea una Biblia que esté lo más cerca de los originales, de los originales. Así que bueno, damos gracias a Dios por ello. Bueno, termino la clase, hermanos, diciendo que sabemos que el texto original de la Biblia es inspirado por Dios. Eso no lo discutimos. Dios inspiró de una u otra forma a sus autores, pero no tenemos el original exacto. No tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque cuando alguien hizo una copia, pues tal vez pudo haber hecho una corrección, un pequeño cambio, se le llaman variantes textuales, pero la verdad es que nunca cambió el sentido. En el ejemplo que les puse, tal vez alguien exageró después diciendo que yo tardé muchísimo esperando el colectivo, ¿no? 12 horas, 15 horas, pero el hecho sigue manteniéndose, ¿no? Lo que sucedió sigue manteniéndose. Así que solo tenemos copia y la mayoría son de varios siglos más tarde que el texto original. En aquellos tiempos no había imprentas, fotocopiadoras. La única manera que se tenía era copiarlo a mano, ¿no? Y eso puede suceder varios errores y por eso hay pequeñas diferencias entre un manuscrito y otro, pero ninguna que afecte las doctrinas esenciales que contiene la revelación de Dios. Este es un ejemplo muy claro, ¿no es cierto? En Mateo 4:20 hay manuscritos que dicen dejando las redes, pero otros manuscritos dicen dejando sus redes. Realmente no sabemos cómo fue escrito originalmente, si dejando las redes o dejando sus redes. No tenemos el original. Entonces tenemos variantes en los manuscritos. ¿Cómo podemos saber cuál de las dos lecturas es la original y cuál es un error de un copista que tal vez confundió las letras, las consonantes y en vez de poner sus puso las o en vez de poner las puso sus? Bueno, eso lo hace una área de las ciencias bíblicas que se le conoce como crítica textual. Ellos son expertos en eso, entonces van diciendo pudo haber sido el original las y el error pudo ser sus. Eso ya depende de quienes hacen este trabajo de crítica textual. Bueno, los escribas judíos tenían normas muy estrictas para copiar las Sagradas Escrituras, contaban cada palabra. Si encontraban un error en una página, la página tenía que ser quemada. Eso era muy importante. Por eso es que el texto del Antiguo Testamento fue conservado con mucha exactitud, porque eran muy estrictos para hacer las copias. Pero siempre en un factor humano, pues hay algunos errores que la crítica textual se encarga de resolver. En el caso del Nuevo Testamento es un poco diferente porque los copistas no eran tan así fanáticos de copiar, no trabajaban con la misma exactitud, pero podemos decir que todos los que copiaban el texto bíblico estaban conscientes de eso y tomaban mucho cuidado para realizarlo.
Así que termino esta clase diciendo que de acuerdo con este autor, la crítica textual que nos ayuda o los expertos nos ayudan a entender cuál ha sido la palabra o se puede leer la palabra más exacta de acuerdo a nuestra lengua, pues es la crítica textual, donde estudia el proceso de transmisión del texto desde el momento de su puesta por escrito o edición a la primera. Es decir, se encargan de ver cómo evolucionó el lenguaje, el idioma, las palabras, las maneras, porque estamos ante la presencia de un texto, hermanos y hermanas, que fue escrito hace miles y miles de años, ¿no? Con otro idioma, otra, insisto, otra expresión, otra fonética, otra redacción, con otras cosas muy diferentes. Por eso, la crítica textual se va a encargar de reconstruir el texto tal y como pudo haber sido en el original. Y como dijimos, solamente tenemos copias de copias de copias. Pero entendemos que este proceso de copiado fue lo más pulcro, pero cuando hay diferencias entre los manuscritos, esos 24,000 manuscritos del Nuevo Testamento, cuando hay diferencias, entonces la crítica textual trabaja en decir esto pudo haber estado o esto no pudo haber estado, ¿no? Bueno, yo no sé si me siguen escuchando, hermanos. Claro que sí. Es que como que creo que mi pantalla se puso en, en oscuro, ¿no es cierto? En rosa Sí. está. Sí, le pasa mucho a mi computadora, no sé por qué. Bueno, no creo que quieran verme, hermanos. Así que escucharme tampoco, entonces verme menos. Bien, esta clase, tanto la del martes, no, la del lunes como la de ahora, pretende hacer un panorama general, queridos hermanos, de cómo el canon bíblico fue evolucionando. Cómo el canon bíblico, los 66 libros que nosotros consideramos como sagrados, ha tenido su propio dinamismo de evolución, su propio dinamismo de formación, que ha enfrentado en la medida que pasa el tiempo sus propios desafíos de traducción, de copiado, de los materiales donde se pusieron por escrito, el texto sagrado, pero que confiamos nosotros que el resultado que hoy tenemos en nuestras manos ha sido guiado por el Espíritu Santo de Dios y nosotros consideramos que hoy lo que estamos leyendo es lo más próximo, lo más acercado a lo que originalmente se dijo o se puso por escrito. Se dijo o se puso por escrito. ¿Okay? Así que bueno, esa fue la intención de toda esta clase. ¿Alguna pregunta, hermanos, hermanas? ¿Algún comentario? Sí, una pregunta. Bueno, yo me acuerdo de un texto bíblico que cuando era adolescente le había preguntado al pastor de turno y en la versión que él tenía, que no me acuerdo si era en el idioma polaco o ruso o no sé qué era, él me decía que tenía otro concepto el texto porque en la traducción del idioma español no tenía algunas comas, algunos puntos, que eso también cambiaba la expresión de lo que quería decir la palabra. No sé si es así o no, de que los signos ortográficos tienen algo que ver con lo que dice el texto o lo que quiere realmente decir el texto. Sí, vos sabés que sí, querida Marianela, y te agradezco mucho el tema. Sí, un signo ortográfico, la famosa acentuación, la tilde que le ponemos a una palabra, te cambia totalmente el sentido de la palabra, de la oración, de la frase. Y esto es un gran desafío porque, como les dije, hermanos, los originales o los idiomas originales no usaban los signos de puntuación. No sabemos
que si dijo cayó de callarse o cayó de caerse, ¿no? De caerse. Son dos cosas diferentes. Eh, eh, callo sin acento dice una cosa, callo sin acento es otra cosa, ¿no? Porque yo callo es con doble L eh, sin acento. Tengo un callo es con doble L también, sin acento. Sí, evidentemente, este es el gran desafío de los traductores de la Biblia. La traducción bíblica, hermanos, es de verdad increíble. Yo quiero, a ver, yo estoy muy apenado con una hermana nuestra. Es una hermana que se especializa en traducción bíblica en idiomas aborígenes. Rosita fue mi alumna en el seminario en México. Y ella se dedicó a esto, a la traducción. Voy a ver si la convenzo y le voy a pedir que nos dé una clase, que nos dé una charla sobre el tema de cómo se hacen las traducciones. Y ella nos va a explicar mucho más cómo estas formas de lenguaje, de idiomas, porque ella me platicaba, me decía, mira, Abraham, nosotros los que hablamos español nos expresamos de una forma, pero ya traducirlo a idiomas aborígenes es muy difícil. Dice, entonces tenemos que hacer una versión y es ahí donde vienen las Biblias versionadas, ¿cierto? Donde le tienen que decir, dice, mira, no sé cómo decírtelo, pero te lo voy a decir en tu idioma, ¿no? Voy a usar otras palabras que no están en la Biblia, pero que para que vos me entiendas, te lo voy a decir de esta forma. Entonces, eso sucede mucho precisamente porque los idiomas o las lenguas son totalmente diferentes. Así es que sí, tiene mucho peso los signos ortográficos, mucho peso. Y en las traducciones, pues mucho más. Es un mundo fascinante. Les voy a pedir que vean la charla de Samuel Pérez Milós, por favor. Sí, suegra, adelante. Algo que recordaba es el texto que está en el libro de Lucas, en su verso 43, que dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y en una ocasión escuché que decía, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Y yo entendí que el cambio de lugar de la expresión cambió también lo que se entendía. Claro. Gracias. Claro, y ahí se arma la doctrina de que el ladrón en ese momento entró al reino, entró al paraíso, por ese cambio. Sí, era el mismo texto, yo no lo mencioné, pero el pastor me decía que en la Biblia que él tenía, en el idioma que él la tenía, después de la palabra hoy había una coma. Claro. Entonces decía, yo te digo hoy, ¿no? Y después le dijo, estarás conmigo en el paraíso. En cambio, en la Reina Valera no está esa coma. O sea, Y no entonces tenemos. se entiende de manera diferente. Por eso Claro. hay que buscar otras traducciones de la Biblia que nos ayuden a entender el texto bíblico. Ya vamos a ir desarrollando algunas otras cositas que nos van a llamar la atención y nos van a emocionar para querer seguir estudiando la palabra. Bueno, hermanos, tengo que cortar la clase porque ya vienen sus compañeros de tercer año con su clase. Así que Dios los bendiga. Nos vemos hasta la próxima semana, Dios mediante. Que estén muy bien, hermanos. Bendiciones.